Buenos días, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Mi nombre es Juan David Farfán, yo soy neuropediatra y trabajo en neuroinmunología pediátrica. Hoy vamos a hablar un poco de la esclerosis múltiple, cómo entender y afrontar esa enfermedad que llegamos a tener en algún momento en algunos pacientes. Entonces, lo primero que voy a mencionar es que existe un Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que es el 30 de mayo, y ese día está enfocado en visibilizar esta enfermedad, que es una enfermedad, que es una enfermedad huérfana, es una enfermedad que tiene diferentes manifestaciones, que es difícil de tratar, difícil de estudiar, como muchos de ustedes sabrán, eh, y que requiere más apoyo desde el punto de vista de investigación clínica, desde el punto de vista de los gobiernos y desde el punto de vista de todas esas entidades que pueden apoyar los procesos de diagnóstico y tratamiento en enfermedades huérfanas. Que es un punto que se está trabajando desde muchos ámbitos de investigación. Vamos a empezar por decir que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que en general es una enfermedad que primero cuando se diagnostica lleva un tiempo y que vamos a tener en general toda la vida. Es una enfermedad que no vamos a poder decir que va a desaparecer con el tiempo. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y eso quiere decir que comprende, que afecta el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos, que esas son estructuras que generan en general todo lo que somos y todo lo que hacemos desde el punto de vista de cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo sentimos. Todas esas cosas pasan a través de los nervios hacia el cerebro y el cerebro es quien procesa todo esto. Entonces, tener una afectación del cerebro, de la médula espinal y de los nervios ópticos que al final hacen parte, digamos, de ese conjunto de zonas que se pueden afectar hace que la enfermedad como tal pueda llegar a producir una discapacidad muy importante, sobre todo si no es tratada. ¿Y de qué se trata la esclerosis múltiple? Es una enfermedad en la que el sistema inmunitario del cuerpo, que normalmente está diseñado para proteger contra infecciones y enfermedades, ataca por error una sustancia que se llama mielina. La mielina es una estructura que rodea los nervios dentro del cerebro. Esa no se encuentra en la misma forma. Hay dos formas de mielina, una que rodea los nervios fuera del cerebro y una que rodea los nervios dentro del cerebro. Específicamente en la esclerosis múltiple se ataca la mielina que rodea los nervios dentro del cerebro. ¿Y cuál es la función de esa mielina? Primero, proteger esos cables que conectan unas neuronas con otras que llamamos axones. Y segundo, aumentar la velocidad a la que esos cables conducen la información. Esto hace que cuando se daña la mielina, se dañen los axones, pero además se disminuye la velocidad a la que esos axones pueden transmitir la información y esto es lo que termina generando las manifestaciones que vemos en la esclerosis múltiple. Es decir, nosotros no tenemos un daño directo de las neuronas, sino tenemos un daño a las conexiones de esas neuronas que están dentro del cerebro y a la forma en la que se interconectan con esos cables que llamamos axones. ¿Qué no es la esclerosis múltiple? No es una enfermedad contagiosa y eso es importante entenderlo. Esto quiere decir que por yo estar en contacto con una persona con esclerosis múltiple, no voy a desarrollar ni voy a tener esclerosis múltiple. Eso es importante entenderlo. No es una sentencia de muerte. Esto quiere decir que no es una enfermedad que sea potencialmente mortal en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que con tratamiento y con los cuidados necesarios es una enfermedad que no necesariamente va a conducir a la muerte. No es una enfermedad mental desde el punto de vista de que no es una enfermedad en la que las moléculas que nosotros llamamos neurotransmisores estén dañados, como pasa, por ejemplo, en la depresión, en la ansiedad, en el trastorno afectivo bipolar o en otro tipo de manifestaciones psiquiátricas, sino que lo que está pasando es que hay una falta de modulación de las conexiones del cerebro, una alteración en esas conexiones que produce síntomas y que parte de esos síntomas pueden ser emocionales, pero eso no la convierte en una enfermedad mental. Y no es necesariamente hereditaria. Es decir, en un sentido simple, mi mamá tiene esclerosis múltiple, yo voy a tener esclerosis múltiple. Desafortunadamente, no funciona de esa forma.
¿Por qué? Porque esto es una enfermedad que llamamos multifactorial. No podemos predecir quién de la familia va a tener o no va a tener esclerosis múltiple por la presencia de otras personas con esclerosis múltiple. Eso quiere decir que el diagnóstico de esclerosis múltiple no debe basarse en que haya personas en la familia con esclerosis múltiple, sino en una evaluación juiciosa de la persona o del paciente que tenemos enfrente. Entonces, aunque sí existe algún componente genético, es decir, que hay una susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad. Esto no quiere decir que todos los pacientes con la susceptibilidad tengan la esclerosis múltiple. Entonces, eso es importante entenderlo. ¿Qué sucede en el cuerpo y por qué sucede? Como lo hablábamos, entonces el sistema inmunológico se equivoca y ataca la mielina. Entonces se desregula, se irregula y confunde los componentes normales del propio cuerpo con agentes extraños. Es decir, el sistema de defensa es qué es lo que está pensando, que esa mielina que está atacando son virus o son bacterias o son cualquier otra cosa, que es lo que nos está llevando a estas manifestaciones y a este ataque y a este daño al cerebro. Entonces, ese ataque genera la inflamación que está mediada por unas células que nosotros llamamos linfocitos, que ahí hay linfocitos T, linfocitos B, que juegan un papel importante en el proceso de inflamación dentro del cerebro. Y eso es clave porque ya muchos de los tratamientos que utilizamos buscan justamente modular esas células que llamamos linfocitos T y linfocitos B, como seguramente si los pacientes con esclerosis múltiple que estén escuchando esta presentación sabrán y les habrá explicado su neurólogo. Hay tratamientos dirigidos específicamente a ciertos tipos de células cuyo fin es modular la acción de esas células para que no se siga generando ese daño, especialmente los linfocitos. Hay que tener en cuenta que en esto pueden incluir múltiples factores desencadenantes. Entonces, ¿qué factores desencadenantes se conocen? Claro, existe la predisposición genética de la que hablábamos ahorita, es decir, hay pacientes que son susceptibles a esas equivocaciones que genera el sistema de las defensas, pero también hay factores ambientales que pueden influir, como por ejemplo la ubicación geográfica. Nosotros sabemos que la esclerosis múltiple es mucho menos frecuente en el trópico, a nivel aquí del Ecuador, que en zonas del norte, por ejemplo, en zonas como Estados Unidos, como Europa, ellos tienen cantidades de esclerosis múltiple mucho más altas. La deficiencia de vitamina D es una de las cosas que se ha visto asociada a la esclerosis múltiple y por lo tanto es una de las cosas que muchos de sus neurólogos seguramente están tratando. La deficiencia de la vitamina D y muchos de ustedes, de los pacientes con esclerosis múltiple, toman vitamina D de forma regular porque la deficiencia de vitamina D tiene que ver con la regulación de ese sistema inmune. Hay factores infecciosos como ciertas infecciones por ciertos virus, como el virus del Epstein-Barr, que se han visto asociadas con la esclerosis múltiple. El tabaquismo es un factor de riesgo importante y por lo tanto se debe evitar en todos los pacientes que tengan esclerosis múltiple, siempre que tengamos, digamos, ese tabaquismo, vamos a ser muy insistentes en que debe quitarse de los hábitos de los pacientes con esclerosis múltiple y en general de la población. La obesidad es otro de los factores que puede ser uno de los factores que aumente la probabilidad de estas alteraciones del sistema inmunitario y por lo tanto en los pacientes con esclerosis múltiple es muy importante mantener un buen peso y esto también incluye disminuir o aumentar más bien la cantidad de actividad física que hacen. Entonces, una de las recomendaciones más frecuentes que hacemos desde neurología a un paciente con esclerosis múltiple es haga ejercicio. Eso nos va a ayudar y teorías recientes sobre las alteraciones de las bacterias intestinales, lo que llamamos el microbioma intestinal, que es ese conjunto de bacterias que muchas veces puede tener un papel regulador en la parte inmunitaria. Esto no quiere decir, y esto debe ser claro, que dietas específicas o que tratamientos específicos que busquen modificar ese microbioma intestinal hagan parte específica del tratamiento de la esclerosis múltiple porque muchas de esas cosas están actualmente en investigación. Actualmente no hay una evidencia fuerte de que haya factores como el microbioma intestinal eh, que se puedan modificar y que esas modificaciones tengan un impacto importante en la enfermedad, ni en el corto ni en el largo plazo. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros cuerpos y con los tratamientos que utilizamos fuera de los que nos recomienda el neurólogo. Y siempre que se vaya a
a contemplar uno de estos tratamientos por fuera de las recomendaciones que está haciendo el neurólogo, debe conversarse con él. ¿Qué tan efectivo puede ser? ¿Qué tan dañino puede ser? Porque muchas de estas cosas pueden llegar a ser dañinas y qué efectos puede tener sobre la enfermedad. Porque además muchos de estos tratamientos, si tienen ciertas características, podrían llegar incluso a empeorar el estado clínico o a tener complicaciones fuera de la esclerosis múltiple. Los síntomas y los tipos de esclerosis múltiple son muy variados. Los síntomas especialmente pueden incluir síntomas visuales, síntomas como falta de la coordinación, alteraciones de la sensibilidad o de la fuerza de un lado del cuerpo, de una sola extremidad, de varias extremidades, alteraciones, como lo decíamos, emocionales, son posibles dentro de la esclerosis múltiple, no como manifestación de una enfermedad mental, como lo decíamos, sino como manifestación de esa alteración de las conexiones de las neuronas, alteraciones de los esfínteres, tanto urinario como fecal, y alteraciones desde el punto de vista de pensamiento, nosotros llamamos eso el componente cognitivo, es decir, cómo procesamos la información, cómo, por ejemplo, hacemos cálculos o hacemos tareas complejas, eso también se puede ver afectado en la esclerosis múltiple. Y en cuanto a los tipos, hay que entender la diferencia entre brotes y remisiones. Los brotes o recaídas son los periodos en los que tenemos síntomas neurológicos que son nuevos y usualmente duran más de 48 a 24 horas y ese es uno de los parámetros que tenemos para definir un brote. Y son causados, ¿por qué? Porque se produce nueva inflamación. ¿Sí? Las remisiones, por otro lado, son los tiempos sin síntomas en los que hay recuperación de los brotes, que esa recuperación puede ser completa o incompleta. Y esto también es importante entenderlo, es decir, los pacientes que tienen más cantidad de brotes o más cantidad de recaídas son los pacientes que van acumulando ese daño progresivo en el cerebro y por lo tanto ese daño progresivo en el cerebro se va traduciendo en que van apareciendo síntomas de discapacidad con el tiempo. Entonces, esto es una cosa progresiva y el control de los brotes, de las recaídas, es uno de los pilares fundamentales del tratamiento de la esclerosis múltiple. Así entonces tenemos el síndrome clínicamente aislado, que es usualmente la primera manifestación de una enfermedad desmielinizante como la esclerosis múltiple. Y dentro de la esclerosis múltiple, ya específicamente tenemos la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es en esa en la que solamente hay brotes y entre un brote y el siguiente o entre una recaída y la siguiente no hay ninguna manifestación clínica, pero sí se acumuló la discapacidad residual de ese brote. La esclerosis múltiple secundaria progresiva se refiere a una esclerosis múltiple en la que inicialmente hay ese patrón de brote y am, y periodos sin actividad de la enfermedad, pero que posteriormente entonces tenemos un progreso de la discapacidad sin que necesariamente haya brotes. Eso es importante entenderlo porque esa puede ser la evolución de muchas esclerosis múltiples y es, digamos, uno de los objetivos es evitar que el paciente llegue a ese estado en el que hay aumento de la discapacidad aún sin tener claramente brotes claros. Y la esclerosis múltiple primaria progresiva, que es una forma muy severa de esclerosis múltiple en la que desde el principio la discapacidad va en aumento a pesar de que no tengamos brotes. Puede haber brotes, pero aún sin brotes la discapacidad va aumentando progresivamente en un tiempo corto a lo largo de los meses. Entonces, estos son los diferentes tipos de esclerosis múltiple que nosotros vemos desde el punto de vista médico. El diagnóstico es un proceso complejo. Siempre nos gustaría tener un diagnóstico fácil de hacer, que midiéramos una molécula en la sangre y que dijéramos, con esta molécula yo sé si tiene o no tiene esclerosis múltiple, pero desafortunadamente eso no es así. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esclerosis múltiple? Se basa en una historia clínica del paciente que debe ser muy detallada, incluyendo posibles eventos que hayan ocurrido antes y que de pronto no hayamos visto, no hayamos tomado, por ejemplo, resonancia y esas cosas y que puedan corresponder a episodios de esclerosis múltiple, episodios de brote, como lo estábamos hablando ahorita. Un examen neurológico exhaustivo que nos ayude a evidenciar si de pronto hay manifestaciones que no estemos viendo de forma clara, que por ejemplo no, el paciente no esté sintiendo pero que nosotros podamos ver cuando vamos y hacemos el examen físico. Y los resultados de diversas pruebas complementarias.
que incluyen, por ejemplo, la resonancia, el estudio del líquido cefalorraquídeo y otra serie de parámetros que nos sirven dentro del proceso diagnóstico para llegar a la conclusión de este paciente tiene o este paciente no tiene esclerosis múltiple. Y uno de los objetivos es descartar otras condiciones que puedan causar síntomas neurológicos similares. Hay muchas enfermedades que pueden ser parecidas a la esclerosis múltiple y que son igualmente raras. Entonces, uno de los trabajos que hacemos durante el proceso diagnóstico es intentar descartar esas enfermedades para no tratar cosas que de pronto pueden no existir o incluso poner tratamientos que podrían empeorar otro tipo de enfermedades. Una de las cosas que utilizamos para el diagnóstico, aparte de la historia clínica, el examen neurológico de lo que ya hablamos, son los criterios de McDonald, que son unos criterios que se van actualizando con el tiempo y cuya última actualización fue en 2024. Una serie de expertos se reunieron y dijeron, estos son los criterios que vamos a utilizar para el diagnóstico de esclerosis múltiple de aquí en adelante. ¿Qué se busca con esos criterios? Primero, que no se dejen de diagnosticar pacientes. Eso nosotros lo llamamos sensibilidad, es decir, que la mayor parte de los pacientes con esclerosis múltiple cumplan ese criterio, pero tampoco que se sobrediagnostiquen pacientes. Entonces buscamos también que sean específicos, que nos digan, sí, este paciente sí tiene esclerosis múltiple y es poco probable que tenga otra enfermedad. Una de las pruebas más importantes es la resonancia magnética. En la resonancia magnética vamos a ver esas lesiones de la mielina porque vamos a poder ver directamente el cerebro. Y en esas lesiones de la mielina vamos a tener unas que están activas y otras que no están activas. Y lo que buscamos con el tratamiento es evitar ver lesiones activas. Entonces la resonancia, además de ser una herramienta diagnóstica, es una herramienta de seguimiento. Los potenciales evocados nos pueden ayudar a definir, por ejemplo, si hay lesiones a nivel de la médula espinal o del cordón espinal y la punción lumbar. Como les decía, el análisis del líquido que hay en la columna nos ayuda a saber si hay inflamación crónica, que es otro de los marcadores de la enfermedad. Y hay algunos análisis de sangre que nos pueden ayudar principalmente a descartar otras enfermedades diferentes de esclerosis múltiple. El objetivo del tratamiento entonces, ¿cuál es? Modificar la enfermedad, manejar los brotes y aliviar los síntomas. Entonces tenemos tratamientos que son modificadores de la enfermedad, tratamientos para el manejo de los brotes agudos y tratamientos para el manejo de los síntomas. Es decir, ya tenemos la esclerosis múltiple, han aparecido unos síntomas, ¿cómo vamos a manejar esos síntomas para mejorar la calidad de vida del paciente? Los tratamientos modificadores de la enfermedad, pues muchos de ustedes seguramente ya los conocen. Los que tengan esclerosis múltiple o familiares con esclerosis múltiple saben que existen interferones beta, fosfatidilglatiramer, que son tratamientos un poco más eh, viejos, por decirlo de alguna forma. Otros que son la teriflunomida, el fingolimod, el dimetilfumarato, que son medicamentos orales principalmente. Otro que es la cladribina y anticuerpos monoclonales, que son especialmente medicamentos que se ponen en infusión por la vena, como el natalizumab, el rituximab o ocrelizumab, el ofatumumab, el alemtuzumab, el ublituximab. Todos esos medicamentos tienen que ver con el control de la enfermedad y el objetivo es evitar los brotes y evitar la discapacidad progresiva en esas formas que hablábamos que empiezan a progresar aún sin brotes. El manejo de los síntomas entonces se hace con diferentes medicamentos. Por ejemplo, la espasticidad, que es que los músculos se empiezan a poner un poco más duros porque no existe una regulación desde arriba, desde el cerebro, no manda la regulación apropiada porque las conexiones están rotas. Entonces, utilizamos medicamentos como baclofeno, tizanidina, la fisioterapia e incluso la toxina botulínica son estrategias que nos pueden ayudar a manejar ese síntoma. La fatiga que puede producir simple hecho de tener esclerosis múltiple puede llevar al síntoma de la fatiga. La fatiga como síntoma tiene que ver también con esas alteraciones en las conexiones a nivel del cerebro, además de toda la parte motora que pueden tener los pacientes con esclerosis múltiple. La fatiga es una de esos síntomas que se tiene que manejar y hay diferentes estrategias para su manejo. Eso depende mucho de qué tanto esa manifestación esté impactando en la vida del paciente. El dolor neuropático, que es un dolor que se produce cuando no hay ninguna lesión visible que nosotros podamos establecer. Por ejemplo, no hay una quemadura, no hay una herida punzante, no hay ninguna
explicación, digamos, física del dolor, pero existe un dolor y eso puede pasar en los pacientes con esclerosis múltiple por la alteración de las conexiones del cerebro, que como decíamos al principio, es el que maneja todo lo que hacemos y sentimos. Con el cerebro es con el que sentimos. Si el cerebro se daña, las sensaciones se dañan. Y ese daño de las sensaciones puede ser que sentimos menos o que sentimos más. Y cuando sentimos más, aparece ese dolor neuropático que también tiene unos medicamentos que podemos utilizar para su manejo. Eso también depende de las manifestaciones, de qué otros medicamentos tengamos y de lo que estemos buscando como objetivo del tratamiento. Los problemas de vejiga también son frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple y estos usualmente los tratamos en conjunto con otras especialidades, igual que el resto de síntomas, con medicina física y rehabilitación, con urología, y muchas veces tenemos que tener la ayuda de otro tipo de especialistas para poder manejar todos los síntomas de la esclerosis múltiple. Además, tenemos que manejar, claro, esos síntomas que decíamos que pueden ser emocionales, que pueden aparecer durante la esclerosis múltiple y que usualmente los manejamos con la ayuda del psiquiatra y con la ayuda de psicoterapia por psicología, además de medicamentos para manejar esos síntomas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y poder establecer esos tratamientos de forma clara. ¿En qué entonces se basa el tratamiento de la esclerosis múltiple? En un enfoque integral, desde el punto de vista de rehabilitación, de terapia ocupacional, de lenguaje, cognitiva, vocacional. Todo eso hace parte de la rehabilitación y todo eso lo debe tener el paciente con esclerosis múltiple. Pero además de eso también, ese es el tratamiento cuando ya tenemos una alteración de la parte motora o del sistema nervioso. ¿Qué más tenemos que hacer? Cambios en el estilo de vida. Como hablábamos en general, la dieta y la nutrición aquí son esenciales y mantener una dieta balanceada aquí es esencial para mantener una buena salud, para mantener un buen peso, para mantener una buena nutrición. El ejercicio adaptado a las condiciones en las que estemos en el paciente también es necesario, pero es súper importante hacer ejercicio regular. Y el manejo del estrés. El estrés es uno de esos desencadenantes de las alteraciones de la inmunidad, del sistema de las defensas. Entonces es importante manejar también el estrés. Y lo que hablábamos ahorita del apoyo emocional y psicológico, en general hay que buscar la ayuda de profesionales, grupos de apoyo que pueden estar, por ejemplo, en las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes muchas veces tienen grupos de apoyo tanto desde el punto de vista social, es decir, con personas fuera de la familia, y hay que buscar el apoyo familiar. Tenemos que entender que las personas con esclerosis múltiple necesitan un poco más de atención y de apoyo para llevar su proceso terapéutico y su proceso de tratamiento adecuadamente. Y una cosa muy importante, y es que es una cosa con la que lidiamos en los niños frecuentemente, pero que en adultos tal vez está menos visibilizada y es el cuidado del que cuida. El que cuida también tiene que cuidarse, el que cuida también tiene que tener tiempo para él, el que cuida también tiene que hacer ejercicio, el que cuida también tiene que tener buena salud, porque si no cuidamos al que cuida, el que recibe el cuidado se va a ver afectado necesariamente. Entonces, hay que cuidar al cuidador, al que cuida al paciente, al que cuida a la persona con esclerosis múltiple. Ahí ese también lo tenemos que cuidar y también tenemos que propender porque él tenga buena salud y en general esté bien. ¿Qué pasa en cuanto al pronóstico? Ha mejorado notablemente en las últimas décadas y especialmente con los tratamientos que tenemos en este momento. Entonces es importante tener en cuenta eso cuando nos enfrentamos a esta enfermedad, que actualmente existen muchos tratamientos que ya ponemos y muchos en investigación, que en general vamos a poder, con los cuales vamos a poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. En general, que se ha visto que los pacientes actualmente están alcanzando un pronóstico de vida normal o cercano a lo normal, que aunque puede haber alguna pérdida de la funcionalidad, usualmente pueden continuar con su vida normal. Y ese es el objetivo de los tratamientos que ponemos en la esclerosis múltiple, que el paciente pueda continuar con una vida normal, que el paciente pueda continuar con sus actividades, pueda continuar con sus gustos, con sus hobbies, con todas esas cosas eh, que hacen que el paciente esté bien, que le dan bienestar al paciente a las personas con esclerosis múltiple. Entonces, eso también es muy importante.
¿Qué hay de nuevo? Hay nuevos y mejores tratamientos cada vez. Entonces están muchos en investigación y seguramente en los próximos años estaremos utilizando tratamientos que son diferentes a los actuales, que están y que probablemente tengan mejor efectividad o menos efectos adversos. Se está investigando en terapias de remilinización y neuroprotección. Nuevamente, estos son investigaciones, están en la fase inicial de la investigación. Esto todavía no es una realidad y hay que tener mucho cuidado con lo que se ofrece desde muchas perspectivas porque muchas personas pueden llegar a aprovecharse de la preocupación y de la necesidad de encontrar tratamientos para esta enfermedad. Es súper importante entender que no debemos caer en esa espiral en la que las personas se aprovechan de nuestra preocupación, en general, de todos, pero especialmente de la preocupación de los familiares de los pacientes y de los pacientes. Toda terapia que se vaya a iniciar, por favor, debe ser comentada con el neurólogo, eso es muy importante. Hay una comprensión cada vez más profunda de las causas y los factores de riesgo, eh, y seguramente empezarán a aparecer nuevas intervenciones que tengan que ver con esto. Hay estudios en biomarcadores que son como marcadores de que la enfermedad está activa o de que tenemos la enfermedad. Esas investigaciones también están en curso y hay avances en el diagnóstico. Las resonancias cada vez avanzan más, cada vez son más detalladas y eso también nos va a ayudar a mejorar el diagnóstico de la enfermedad. Finalmente, quisiera mencionar algunos recursos que pueden consultar los pacientes y los familiares de los pacientes con esclerosis múltiple, como la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple a nivel internacional, la Sociedad de Esclerosis Múltiple en Estados Unidos, la Asociación Americana de Esclerosis Múltiple e incluso la Organización Mundial de la Salud. Tienen información en sus páginas sobre la esclerosis múltiple que es adecuada y es apropiada para los pacientes y asociaciones y fundaciones en Colombia que trabajan para la esclerosis múltiple, como la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, la Fundación para la Esclerosis Múltiple y otras enfermedades FUNDEM y la Red Latinoamericana de Esclerosis Múltiple, hablando de asociaciones específicas de esclerosis múltiple y, por supuesto, la Fundación de Enfermedades Huérfanas de Colombia es una de las instituciones en las que hay que buscar información y apoyo y es una de las instituciones donde debemos apoyarnos y que ofrece apoyo en los pacientes, a los pacientes y a los familiares de los pacientes en general. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Es sin duda una enfermedad compleja y que presenta muchos desafíos. No tiene una cura, pero hemos cambiado en los últimos años mucho el panorama con los avances en tratamiento y en diagnóstico. Hay que hacer un enfoque integral que incluya el manejo de los síntomas del paciente y de las personas con esclerosis múltiple y tienen que tener y los pacientes con esclerosis múltiple, las personas con esclerosis múltiple deben tener un papel activo en el manejo de su condición. Recordar que no están solos en el camino de la esclerosis múltiple, que no están solos en esta enfermedad, sino que existen redes de apoyo, organizaciones de pacientes y profesionales que están dedicados a este tipo de enfermedades. Y actualmente en Colombia existen programas específicos para el manejo de la esclerosis múltiple, especialmente en adultos, y se vienen desarrollando programas en niños específicamente para el manejo de la esclerosis múltiple. Y por último, mencionar que con los conocimientos y herramientas actuales y continuos, es muy probable que todo el panorama siga mejorando en la medida en que ha ido mejorando a lo largo de los años. Muchísimas gracias por su atención.